vamos a pasar a nuestro primer ponente, el ingeniero David, con David García, es un líder de Colombia, con la plática básico Economía Circular en el Transporte. Muchísimas gracias, adelante. ¿Ya nos escuchas, David? Hola, sí, Angie, acá te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? No sé si de pronto están viendo mi presentación, si está compartida. Sí. Listo, vale, perfecto. Buenos días para todos. De verdad, qué honor, qué orgullo hacer parte de este simposio. Qué calidad de expositores y de asistentes. Desde ayer con mucha alegría he visto cómo no solamente grandes profesionales, sino jóvenes, estudiantes, futuros profesionales, de verdad con el interés de querer hacer las cosas distintas y de querer hacer parte del cambio. Bueno, yo soy ingeniero mecánico, soy cobecario de la Royal Academy junto con Angie, una gran profesional, una gran persona y una muy buena amiga a la cual agradezco mucho esta invitación. Y el objetivo principal de este simposio es, a través de ver lo que otros están haciendo en innovación sostenible, incentivar ese gen creativo que todos tenemos presentes en cada uno de nosotros. Bueno, como sabemos, muchos de ustedes quieren aplicar a convocatorias de la Royal Academy o convocatorias internacionales de otro tipo para apalancar y potencializar sus ideas y sus propósitos profesionales. Entonces, es muy importante tener en cuenta tres pilares principales de los que le voy a hablar primeramente: desarrollo sostenible, pitch y creatividad. Entonces, estoy, dame un segundito, cambiar la diapositiva. Listo. A ver, desde 1978 la Asamblea General de la ONU estableció lo imperativo de satisfacer las necesidades presentes, sí, pero sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. A esto le llamó desarrollo sostenible. Muy bonito, sí. Mientras en algunos esto generó conciencia, en la gran mayoría no se generó cambio, pues los hábitos empresariales, comerciales y personales egoístas siempre han predominado. Entonces, no fue sino hasta hace pocos años, qué pena, un pequeñito favor, ¿será que de pronto podríamos enmudecer el micrófono de origen para que todavía se escucha como mucho ruido de fondo? Muchas gracias. A ver, no fue sino hasta hace muy pocos años que nos dimos cuenta que la generación que está en riesgo no es la siguiente, sino que es esta misma, que con nuestros hábitos de consumo, de producción, de vida, estamos poniendo en riesgo no solo nuestra seguridad alimentaria, sino seguridad financiera, nuestra salud y nuestra propia vida. Pues todo lo que hacemos y cómo lo hacemos pone en riesgo nuestra propia vida, pone en riesgo a quienes amamos y todo de lo que dependemos. Entonces, la respuesta global a esta problemática son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 rutas claras con las que gobiernos, entidades, ciudadanos podemos alinearnos en el mismo sentido para abordar las problemáticas mundiales en pro del bienestar común. Bajo estos acuerdos firmados en el 2015, los gobiernos disponen de presupuesto y de regulaciones tanto para incentivar su apropiación por parte de ciudadanos y empresas, como tanto para castigar las prácticas que van en contravía. Entonces, esos objetivos de desarrollo sostenible son supremamente importantes cuando estamos aplicando a convocatorias tanto nacionales como internacionales. Tenemos que enfocar cada una de nuestras ideas en el desarrollo de al menos uno de esos objetivos, o si se puede a la vez de varios, porque el presupuesto que los gobiernos disponen para esto tiene que estar encaminado en la misma dirección. Después de esto tenemos el pitch, una presentación corta, concisa y persuasiva, donde vamos a transmitir nuestra idea en un tiempo muy reducido. Las tres variaciones principales son el elevator, el de ventas y el de inversionistas.
Y la diferencia principal entre estos está en qué tan detallada es la información, el objetivo de la presentación y cuánto tiempo tenemos para presentarla. Por ejemplo, en el primer caso, el elevator se hizo muy famoso cuando un gran emprendedor norteamericano nos contó lo difícil que fue obtener una reunión formal con un inversionista, naturalmente. Y gracias a Dios tuvo la oportunidad un día de compartir ascensor con él y tuvo su atención el tiempo que duró el recorrido desde el piso primero hasta el piso alto de su ascensor, aproximadamente 60 segundos, en los que logró exponer su idea, logró transmitirla y obtener el apoyo que la llevó al éxito. Entonces, como vemos, para presentar una idea a una convocatoria, el tiempo es fundamental. Entonces, hay que tener muy presentes estos dos aspectos. La primera impresión son 7 segundos en los que presentación personal, modulación de la voz y palabras utilizadas van a hacer una gran diferencia. Después de esto, hay que captar el interés y retener el interés del público objetivo. La tercera capa del cerebro, dedicada a funciones vitales como respirar, es el llamado cerebro reptiliano. Este administra la energía para distintas funciones cerebrales de acuerdo a su orden de importancia. Por esto tiene una función fundamental en la concentración. En esos 30 segundos, el cerebro reptiliano rápidamente identifica si algo me sirve o no me sirve. Entonces son los 30 segundos que tenemos para captar la atención del público y poder desarrollar y exponer toda la idea o perderlo por completo y lograr su desconcentración. Entonces de ahí radica la importancia del storytelling. Las ideas, la memoria y la concentración se conectan siempre mejor por medio de los sentimientos. Más allá de que expongamos datos, información, lenguaje técnico, el proyecto debe ir conectado con una historia que le dé sentido y que le dé propósito. Recuerda que siempre, siempre para las convocatorias, para los inversionistas, para el fundraising, siempre se invierte en el emprendedor más que en la idea. La idea es fácilmente copiable, el emprendedor no. Entonces es importante este pensamiento. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. También es importante que por medio de la idea dejemos claro cuál es el objetivo de la presentación, ya sea que quieres que inviertan en tu idea, que quieres que te contraten o que quieres que compren lo que estás vendiendo. No hay que dejar ese espacio para la incertidumbre. La creatividad. Bueno, cuando nos hablan de creatividad, generalmente nos dicen, tienes que pensar supremamente disruptivo, tienes que hacer algo raro, algo que no se haya hecho, tienes que salir de la caja. Pero, ¿por qué salir de la caja? Si en la caja me siento cómodo, básicamente he desarrollado una reputación en la caja, me siento cómodo, puedo decir que es mi zona de confort y si salgo, lo más probable es que me ponga en riesgo, que me ponga en una situación de vulnerabilidad y no estoy seguro si esto es lo que quiero. Entonces, la pregunta obligada es, ¿la creatividad es un lujo o es una necesidad? La creatividad es un lujo que solo se pueden dar mentes brillantes, con capacidades especiales, gente muy inteligente, o es una necesidad como humanos. Bueno, hacemos parte de una red. Dentro de esa red intercambiamos información en tiempo real. Combinamos, agregamos, pero al final del día todos tenemos la misma información. Y esa es la parte aterradora. Si todos tenemos la misma información, ¿qué nos hace diferentes? ¿Dónde, dónde yace nuestra dignidad como humanos independientes? Bueno, pues nuestra dignidad yace de aquello que generamos con esa información común compartida. Por lo tanto, la creatividad no es un lujo, sino que es una necesidad para nosotros como personas, para nuestra dignidad como humanos independientes y para nuestra evolución como civilización. Salir de la caja
es pasar de unos límites que trazamos en nuestra mente dentro de lo que ya sabemos y lo que aún no hemos pensado. La mente es un fenómeno emergente de un complejo mecanismo que llamamos cerebro. Tenemos unas condiciones iniciales, nuestra herencia genética, tenemos otras condiciones que nos limitan, nuestro entorno, tenemos experiencias indirectas, todo lo que, todo lo que sabemos sobre lo que otros hicieron, lo que otros pensaron, lo que otros crearon, y tenemos experiencias propias, nuestros éxitos, nuestros fracasos y todo lo que nos hace quienes somos. Y entonces, para salir de la caja necesitamos que algo supremamente inesperado ocurra, que nos caiga una manzana en la cabeza o que algo fuera de lo común nos saque de nuestra cotidianidad o existirá un manual, unos pasos para lograrlo. Bueno, la respuesta está aquí. Nuestra realidad está basada en información convergente, es decir, información dominante, ideas basadas en información dominante. Tenemos idea de cómo las cosas deberían ser y sabemos cómo son, porque siempre han sido así. Pero para salir de la caja necesitamos agregar algo distinto, necesitamos agregar una chispa, algo que aparentemente es absurdo, algo que no tiene sentido. Esta es la información divergente. Necesitamos información divergente para pasar de lo que ya sabemos a lo que todavía no hemos pensado. Y esta información nos va a llevar a un lugar que no conocemos. Y como no lo conocemos, nos va a poner en una situación de incertidumbre, de angustia, en la que vamos a empezar a pensar, esta idea o este proyecto o esto que hasta ahora me estoy imaginando, de pronto no tiene sentido o es como una bobada o mejor me regreso pronto a la caja. El primer paso es resistir esta tentación. Hay que priorizar el pensamiento de largo plazo por encima de esas ideas que nos vienen de corto plazo. Hay que combinar ideas y aplicar los principios en áreas donde no se han aplicado, pero fundamental, hay que concentrarse en las alternativas, no en la búsqueda de una respuesta correcta, porque cuando piensas creativamente no hay una sola respuesta correcta, sino que hay múltiples alternativas. Una idea nueva es un territorio principalmente porque no nos consideramos inventores o pensamos, tal vez hay alguien mejor preparado, hay alguien más inteligente para hacer este tipo de cosas y todos estos mecanismos de seguridad de la caja son los que matan nuestras propias ideas antes de que maduren. Es por eso que cuanto antes tenemos que conectar la idea que estamos gestando con el problema inicial o establecer si esta idea resultó siendo la solución a un problema distinto. Un muy buen ejercicio para eso es coger de una verdad absoluta, de algo que consideramos generalmente aceptado, y sacarle verdades y reemplazarlas por algo distinto, como por ejemplo, un hotel. La concepción general de un hotel, generalmente aceptada, es que tiene habitaciones o aparta estudios y que sus clientes hacen un proceso de check-in y un proceso de check-out. ¿Qué pasa si a esta afirmación le sacamos verdades, le quitamos verdades y decimos, por ejemplo, el hotel no tiene habitaciones o aparta estudios? Este mismo proceso creativo, este mismo ejercicio dio origen a Airbnb. Yo no tengo ni habitaciones ni aparta estudios, pero yo presto el servicio. ¿Y qué pasa si a esta misma afirmación le seguimos sacando verdades y decimos que los clientes no hacen un proceso de check-in ni de check-out? Entonces ahí nos ponemos en un reto mayor, nos ponemos a pensar y a buscar distintos caminos y decimos, qué tal si, por ejemplo, les ofrecemos un servicio de suscripción? Los clientes pagan una mensualidad, con esta mensualidad tienen acceso a distintas localidades a nivel mundial solamente dependiendo de la disponibilidad. Como vemos, sacar las verdades de lo que generalmente ya tenemos por costumbre en nuestras mentes como cierto, nos forza a buscar caminos distintos, nos forza a la creatividad,
nos forza a las alternativas. Una idea seguida de una voluntad ferviente por ejecutarla es la incubadora del emprendimiento y del intraemprendimiento. En el primero, un negocio de base innovadora con propósito y una capacidad de generar valor económico. Y en el segundo, los empleados dentro de una empresa, por medio de sus ideas y de sus proyectos con innovación, que generan este valor económico a la empresa. Con esto me presento y les voy a hablar un poco más de lo que yo hago. Bueno, cuando era un adolescente, cuando empecé mis tiempos de escuela, la única manera para llegar a la escuela, más adelante para estudiar tecnología, ir a trabajar y estudiar para ser ingeniero fue la bicicleta. La bicicleta era el único medio que se podía pagar para eso. Entonces, este medio de transporte me conectó con muchas oportunidades por las cuales no estaría aquí si no los hubiera tenido. Muchas personas a nivel mundial están perdiendo oportunidades porque no tienen acceso a transportarse, porque sus comunidades no tienen conexión de transporte público o porque simplemente no pueden pagar. Mi deseo es hacer el mundo más móvil por medio del plástico. Tenemos varios problemas transversales en nuestras ciudades principales. Polución plástica. Todos los días desechamos cientos y cientos de kilos de plástico de un solo uso. Adicional a esto, aunque se ha reducido el uso de plástico reciclado, ya existe en el medio desde muchos años atrás gran cantidad de plástico que está ahí descomponiendo, convirtiéndose en microplástico, porque en realidad no se descompone, sino que se convierte en micropartículas que contaminan el agua, el alimento, el aire y absolutamente todo con químicos de alta peligrosidad. Sumado a esto, inequidad social. Las comunidades vulnerables están viéndose obligadas a hacer cualquier clase de actividad que no tiene seguridad social, que no les brinda un salario digno, y estas comunidades son las mismas que por años han tenido la capacidad, la experticia de separar materiales reciclables que han sido echados a la basura. Entonces, sumado a esto, tenemos otro problema en las ciudades, congestión, una terrible polución del aire, las vías supremamente congestionadas, en hora pico es prácticamente imposible llegar a nuestro objetivo, llegar a nuestro punto, las generaciones de CO2, etcétera. Afortunadamente, las ciudades se están adaptando a otras alternativas como la bicicleta. Están generándose ciclorrutas, ciclovías y espacios amigables con la bicicleta, pero no siempre una bicicleta es bien recibida en cada lugar, porque digamos, puedo transportarme, pero si llego, por ejemplo, a un museo donde no tengo dónde aparcarla afuera, no puedo entrar con una bicicleta en mis manos por todo el lugar, o una biblioteca, o una empresa, etcétera. O si voy a hacer conexiones en un transporte público en hora pico, salgo desde mi casa hasta alcanzar una vía principal y coger un transporte público extremadamente congestionado, no puedo entrar con una bicicleta, necesito algo que sea verdaderamente fácil de transportar, verdaderamente fácil de almacenar también. Entonces, nuestra respuesta a toda esta problemática es Backcycle, una bicicleta plegable de bajo costo hecha con plástico reciclado de bolsas y botellas. 800 botellas plásticas son recuperadas por cada unidad. Backcycle cuenta con un diseño único que le permite plegarse al máximo, tan pequeñita que puede ser fácilmente llevada en una maleta. Hemos tenido reconocimiento de distintas organizaciones, como por ejemplo la Organización de los Estados Americanos y PepsiCo, con el primer lugar en Ecoreto, el primer lugar como proyecto más disruptivo de Battle of Minds y British American Tobacco, y el tercer lugar en innovación y desarrollo sostenible. El objetivo principal
es evitar que esa enorme cantidad de plástico que desechamos a diario se convierta en la basura que contamina nuestro medio y ambiente. Además de esto, trabajamos con las comunidades vulnerables como proveedores de la materia prima. La comunidad está involucrada en todo el proceso productivo. Sumado a lo que les venía comentando, combatimos polución plástica, combatimos congestión vehicular, polución del aire, inigualdad social. Además, sumado a esto, como les comentaba en un principio, muchas comunidades no están conectadas por transporte público o no tienen acceso para pagar una bicicleta, entonces están perdiendo gran cantidad de oportunidades por esto. El modelo de negocios de Backcycle permite que cuando una persona, siempre que una persona compra una bicicleta, una entidad o una persona individual compra una bicicleta, otra bicicleta es regalada a comunidades vulnerables o es entregada a aquellos que la están necesitando para que puedan conectar con oportunidades que cambiarán su vida y que le darán el acceso a un futuro mejor. Por medio de este modelo, ya hemos entregado más de 600 bicicletas en la comunidad de Arauca, en Colombia, que es una comunidad fronteriza, mayormente rural, donde los jóvenes y niños para alcanzar sus estudios, para llegar a sus estudios deben alcanzar el casco urbano. Entonces, por medio de las bicicletas que brindamos, por medio de el regalo que da cada cliente al comprar una bicicleta, estas personas pueden acceder a un futuro mejor. Ok, esto es más de la cantidad de plástico que recuperamos por bicicleta. Nuestra capacidad productiva actualmente, y estamos en proceso de financiación con instituciones para aumentar esa capacidad productiva, pero también les quería hablar de esta plantita que la conocen mucho en México, que es conocida como agave, que hacen una bebida muy apetecida que personalmente también me gusta, y en Colombia es conocida como fique. Esta planta, por un proceso artesanal, le extraemos unas fibras, luego las secamos y se convierte en una materia prima indispensable para artesanías, para cierta eh, prendas de vestir y como accesorios para el hogar. Sin embargo, cuenta con unas características muy importantes, características de aislación térmica, de resistencia al calor, por lo cual empezamos a experimentar con este material desde hace ya un tiempo, desde hace unos meses, y mezclamos las fibras, cogemos esas fibras secas del fique o del agave, las cortamos en longitudes de 1 centímetro o medio centímetro y lo mezclamos en el proceso de inyección con el plástico recuperado PET. Y obtuvimos unos resultados maravillosos. Obtuvimos 30% más de resistencia al impacto, un aumento en la resistencia a la flexibilidad y en absorción de vibraciones. Entonces, este es un modelo del bioplástico que generamos con PET y con fibras de fique o de agave y con el cual ganamos un premio de Ecopetrol el año pasado. Y desarrollamos también los permisos para utilizar este material, ya no solamente como utilizábamos el PET básico en la bicicleta, pero este material tiene permiso para ser utilizado como material estructural. Entonces quiere decir que con esto ya podemos generar construcciones sostenibles en plástico, bioplástico. Ya tenemos un proyecto dado con este premio, con este reconocimiento y el permiso que logramos con este material. Ya tenemos un proyecto que empieza en enero del siguiente año, donde se va a desarrollar una cafetería en un campus universitario rural encima de un lago, o sea, ahí en el agua. Entonces, estas son varias de las cosas en las que estamos trabajando, tomando ese material que es
potencialmente dañino, pero que es altísimamente reciclable. De pronto no se trata solamente de decir este material no hay que usarlo, sino que hay que aprender a disponer de él al final, que hay que aprender que el material tiene los ciclos de vida sin perder cualidades físicas y que tiene muchos más ciclos con cualidades distintas. Ya después de los ciclos de reciclaje, yo lo puedo usar para hacer otro tipo de objetos que no reciban carga, que no reciban presión y aún así sigue siendo útil para nuestra producción. Principalmente somos un equipo de 5 personas, todos parte de la familia. Sumado a esto está una red cooperativa como empresa cooperativa de las comunidades vulnerables y otros trabajos indirectos. Bueno, muchas gracias. Hola, muchas gracias a todos. Gracias. Ya tengo acceso al sonido. Hola David, muchísimas gracias, súper interesante chicos. Escuchamos sus preguntas. Ingenieros, Claro. ¿alguna pregunta? Tu cámara está en negro. David, Ay, Dios. ustedes tienen, quiero saber si ustedes tienen plantaciones de este agave de cocoides, que nosotros lo usamos también para ropa, para textiles, principalmente para textiles. Quisiera saber si ustedes en Colombia Claro, ya Angie. tienen. Claro, Angie, te respondo. Primeramente, mis disculpas. No me he dado cuenta que la cámara estaba en negro. Pero bueno, ya creo que tengo cámara. A ver, bueno, con respecto al agave y al plástico como materia prima, trabajamos con las comunidades desarrollando en ellas empresa. O sea, no como tal empleándolos directamente, sino que desarrollamos esas comunidades que creen sus propias cooperativas y por medio de esas cooperativas provean a Backcycle de materia prima. Entonces, nuestro principal productor de agave está localizado en Santander, en Colombia, y allá las comunidades rurales, los campesinos que tienen esta experticia y que tienen las tierras, se han unido para proveer ese material. Lo mismo que está ocurriendo en comunidades como las afueras de Bogotá, de la capital, o en otras comunidades de Colombia donde las comunidades están recogiendo el plástico, reuniéndolo y sirviendo de materia prima para nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Algo sobre emprendimiento? Decano, muchísimas gracias. Gracias. La pregunta es si la bicicleta está en fase de prototipo o ya se produce industrialmente, digamos, o para efectos de comercialización. Esa es la pregunta que tenía. Claro que sí, muchas gracias por tu pregunta. La bicicleta se está produciendo ya industrialmente. Nosotros empezamos con la primera convocatoria LEAF, como becario LEAF en 2019, empezamos con el prototipo a escala. Después de esto, tuvimos el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, con lo que empezamos a desarrollar capacidad instalada para producir unidades ya de manera industrial. Y hoy día ya tenemos una producción local y estamos penetrando el mercado de Perú con nuevas unidades. Y pues este fue el proyecto que se llevó en la versión Advanced de la Royal Academy el año pasado. Muchísimas gracias, David. Pues sí, ya pueden adquirir ahí en Bicycle su bicicleta. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Estaba pensando, David, ¿ustedes ya tienen algún plan para traerlos? Están en Perú, pero ya tienen planteado traerlo a México, o ya hay en México también. Mi pregunta va encaminada a que, por ejemplo, lo que acabo de ver y los lugares en un campus tan grande como el IPN
¿sí? Que se pudieran poner lugares donde estén todas este tipo de bicicletas y los chicos puedan trasladarse de unos edificios a otros, ¿sí? Porque no todos tienen la capacidad de tener vehículos y el campus es tan grande que precisa, ¿sí?, que los chicos puedan transportarse. No sé, esa es una idea que me surge. Claro que sí. Muchas gracias por tu pregunta. Precisamente, la primera producción que se hizo después del prototipo fue un campus universitario en Colombia, con unas primeras 100 unidades donde se permitió hacer un sistema interno de transporte sostenible que alcanzaba cada edificio, cada facultad. En el caso de México, por supuesto que es un mercado supremamente interesante para nosotros. De hecho, en la convocatoria que hizo British American Tobacco, la mayoría de los directivos de esa multinacional y de quienes dieron la premiación estaban ubicados en México. Y ellos me manifestaron la intención de que el proyecto se desarrollara también en México. Y básicamente, de qué dependemos para que esto ocurra y de qué, digamos, nos ha tomado tiempo para escalarlo a otros lugares? Y es que al tratarse de un medio de transporte, al ir una persona montada ahí, movilizándose a cierta velocidad, tenemos que cumplir regulaciones varias con respecto a la seguridad, con respecto a garantizar que el producto en ciertas condiciones va a ser seguro para quien lo está montando, que no se va a partir, que va a resistir ciertas cargas de impacto. Entonces, estas pruebas ya se han hecho, estas pruebas ya se han aprobado localmente, pero digamos, obtener el permiso para nuevos mercados es un proceso más que técnico en este momento, un proceso burocrático que nos ha tomado tiempo, pero por supuesto, México es un mercado bastante atractivo. Muchísimas gracias. Te voy a hacer Gracias. una pregunta a Mandy, por favor. Adelante. Ciao, David. Hola, Hayabi. Yeah, I think your product has a lot of scope in Mexico, and I think me, and Angie can find a very good solution here. So I wanted to congratulate. I hope you were here in person, but next time we'll make Yeah. sure you are here. Thank you. For sure. Thank you, my friend. Bueno, muchísimas gracias, Ari, por comunicarte y dar presencia de este evento del IFARS, que justo debo de agradecer, perdón, no lo dije al principio, es gracias a Abhimanyu Singh, que ayer hizo su presentación con la empresa Expression sobre materiales biorrenovables para construcción y otros usos como pueden ser muebles reciclados. Entonces, muchísimas gracias, Ari. Thank you so much for your presentation. Pues no sé si hay otra participación, otro comentario. Entonces, por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a David García. David, muchísimas gracias, sumamente complacidos con tu presentación y vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, que es otro gran